Como hemos visto en vídeos anteriores, la fase de planificación de un proyecto no es complicada cuando se tienen las ideas claras. Un 90% de los jefes de proyecto consiguen hacer buenos diagramas de Gantt, pero no llegan a un 10% los que pasan a la fase de seguimiento. Te recomiendo que guardes la línea base del proyecto y que pases a la fase de seguimiento. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer todo esto. La línea base nos va a indicar el punto de partida de un proyecto. Cuando terminamos la fase de planificación, guardamos la línea base y comenzamos con la fase de seguimiento. Para guardar esa línea base iremos a la cinta de proyecto, establecer línea base y tendremos la posibilidad de establecer la línea base principal o las 10 líneas bases para guardar históricos. Nosotros vamos a seleccionar línea base principal, damos a aceptar y ya tenemos guardada esa línea base. Para ver la información de la línea base nos iremos a un diagrama que es el diagrama de Gantt de seguimiento, y en este diagrama de Gantt estaremos viendo información de la línea base, que es esta barra gris que aparece en la parte inferior, y por otro lado también estaremos viendo información de la ruta crítica del proyecto, por eso las tareas están en rojo, y si estuvieran en azul pues serían tareas no críticas. Pero si quiero ver más información sobre esta línea base, lo que podemos hacer es irnos directamente a Vista, Tabla y por ejemplo seleccionar la tabla de trabajo. Cuando estamos en la tabla de trabajo, si nos fijamos, existen unos campos que es el trabajo actual, que es el que tenemos planificado en el proyecto, el trabajo previsto, que es el trabajo de esa línea base, y la variación de trabajo. Como acabamos de guardar la información, la diferencia entre el trabajo actual y el trabajo previsto es 0, por lo tanto no existe desviación en este proyecto y por eso vemos que las barras nos coinciden perfectamente. Si por ejemplo nos vamos a la tabla de entrada y suponemos que queremos replanificar este proyecto y la duración de la tarea B en vez de ser 3 días se va a 5 días, veremos que automáticamente la planificación del proyecto se ha movido, pero la línea base, que es la barra gris que tenemos por debajo, no se ha movido. Por lo tanto, si volvemos otra vez a la tabla de trabajo, veremos que en la planificación de la tarea B hay 40 horas, porque es lo que acabamos de cambiar, el actual, pero en la línea base tenemos 24 horas, que es lo que teníamos cuando la guardamos. Por lo tanto, habría una variación de 16 horas de trabajo. Todo eso se va sumando hacia arriba y en la tarea de resumen de la fase 1 tenemos 16 horas de variación. Para eso nos vale la línea base. Para ver qué variaciones vamos a tener en el proyecto con respecto a las horas de trabajo, con respecto a los días de duración, a la fecha de comienzo, a la fecha de fin o a los costos. Y todo eso lo podemos ir viendo en las diferentes tablas. Ya sabemos que una forma rápida de pasar a las tablas es colocar el ratón en este cuadradito encima de los números, botón derecho del ratón y pasamos a la tabla de costo. Y en la tabla de costo veremos también, si movemos un poquito la pantalla, el costo previsto, el costo total y la variación de costo. Y justamente en el día que hemos cambiado, en la tarea B, se va una variación de esos 480 euros. Si queremos ver otras variaciones, nos podemos ir, por ejemplo, a la tabla de variación, y en la tabla de variación, si nos fijamos y nos vamos moviendo en la información, estoy viendo en este caso que hay una variación de 2 días en la tarea B, que son los 2 días que hemos metido de más. Si yo quisiera ver esta información no a nivel de tarea, sino a nivel de proyecto, tenemos que recordar que nos podemos ir a la cinta de proyecto, nos vamos a la información del proyecto y nos vamos a las estadísticas del proyecto. Y en las estadísticas del proyecto estamos viendo las variables principales de un proyecto, que son el comienzo, el fin, la duración, el trabajo y el costo. Y si nos fijamos, con respecto a la comienzo, tenemos el actual y ya tenemos previsto, siempre que aparezca la palabra previsto es la línea base,
no hay ninguna variación con respecto al comienzo, pero con respecto al fin tenemos esa variación de los 2 días, porque son los 2 días más que puse a la tarea B. Por lo tanto, esto repercute en los 2 días más de duración, más horas de trabajo y más costo. Por lo tanto, siempre que hacemos una planificación, tenemos que guardar la línea base al terminar, porque después en el proyecto vamos a ir haciendo modificaciones de información. Podemos meter un recurso nuevo, podemos cambiar la duración de la tarea, podemos cambiar fechas, podemos meter más horas, y todo eso me va a repercutir en el actual, que se va a comparar con el previsto, y la variación me va a decir qué diferencia hay con respecto a esa línea base. Por lo tanto, la línea base es bastante importante si queremos llevar bien el seguimiento de un proyecto. Está claro que si nos vamos, por ejemplo, a la hoja de recursos y hacemos botón derecho para sacar una tabla de trabajo, estamos viendo el trabajo actual de los recursos, trabajo previsto de los recursos y variación. Y vemos que hay un recurso que es el recurso 1, que era el recurso que estaba asignado a la tarea B. Por lo tanto, se ha ido 16 horas de trabajo. Volvemos al diagrama de Gantt de seguimiento. Si yo me he equivocado, si yo quiero cambiarlo, si me permiten cambiarlo, puedo eliminar esa línea base. Para eliminar una línea base, nos iríamos a la cinta de proyecto, establecer línea base, borrar la línea base, me pregunta que si estoy seguro, le digo aceptar, y en ese momento eliminaríamos la línea base. ¿Qué pasará? Que en el momento que eliminemos la línea base, cuando vamos a cualquiera de las tablas, no existirá el previsto. Por lo tanto, la variación será siempre completa y no sabemos cómo está funcionando el proyecto. Vamos a hacer un deshacer para que se quede la planificación como estaba. Y también puedes pasar lo siguiente, que por el motivo que sea, yo tengo permiso para poder actualizar esa línea base. Y he hecho un cambio, pero bueno, estamos de acuerdo todas las partes que entramos en juego en el proyecto y yo quiero reemplazar la línea base. Lo estoy haciendo de Gantt de seguimiento para que lo veamos muy claro. Si yo voy a la cinta de proyecto, me voy a establecer línea base y digo que quiero la línea base principal y de aceptar, me dice que esa línea ya se guardó, que si confirmo que quiero reemplazarla, y en el momento yo diga que sí, automáticamente se me ajusta otra vez la línea base a las barras del actual. En esta fase de seguimiento, además de establecer la línea base, poder replanificar poniendo nuevos recursos, poniendo nuevas tareas, está claro que también daremos el avance a las tareas. Si nos vamos, por ejemplo, al diagrama de Gantt, una opción muy rápida para dar avance a las tareas es seleccionar una tarea determinada y jugar con las opciones de avance del tanto por ciento completado. Una tarea puede estar desde el 0% hasta el 100% completado. Puede decir que la tarea está al 25%, al 50%, al 75% o al 100%. En el momento que una tarea está al 100%, me aparecerá un indicador que es la tarea finalizada, tarea completada. Y esto se va a utilizar en esas gestiones de proyecto en la que quiere decir que no he comenzado, voy por la mitad, estoy terminando o he terminado. Es una forma muy rápida de dar avance a las tareas. Pero hay veces que queremos más detalle. Si queremos más detalle, lo que podemos hacer es lo siguiente. Una opción bastante buena es, dentro de vista, irnos a detalle. Y como ya sabemos, en la zona de aquí abajo podemos hacer botón derecho del ratón y mostrar la pista de trabajo. Si nos fijamos en la tarea A, el trabajo real son 56 horas, el trabajo previsto 56 y el trabajo actual 56. Y la tarea está completada al 100%. Si nos vamos a la tarea B, nos fijamos que tenemos un trabajo previsto de 40 horas y tenemos aquí directamente un trabajo real de 0. Podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que esta persona ya ha realizado 8 horas de trabajo. Cuando digo aceptar, automáticamente la tarea se pone al 20% y la tarea ya se ha completado. Su parte correspondiente, claro está. Otra de las maneras de dar avance a un proyecto sería trabajando
con la tabla de seguimiento. En esa tabla, si nos fijamos, tenemos el comienzo real y el fin real. Y podríamos decir, por ejemplo, que esta tarea va a comenzar el día 15. Y cuando tuviéramos la fecha de fin, le decimos cuándo finalizaría realmente. Y para finalizar, dentro de la cinta de proyecto, en estado, tenemos actualizar el proyecto. Y por ejemplo, podemos decir actualizar el trabajo completado a una fecha determinada. Podemos hacerlo para todo el proyecto o para la tarea seleccionada. Si damos para todo el proyecto, en el momento que demos a aceptar, todo el proyecto se actualizará a la fecha de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos por la comunidad de todo sobre Microsoft Project. Hasta luego.